Hello, everyone. May I have confirmation that Saludos a todos. Quiero confirmar que puedan escucharnos correctamente. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a esta continuación de la sesión 3 sobre el uso más fácil de SDMX. Así es que esto será como una segunda sección donde nos separaremos en una sala alterna para escuchar las historias muy motivantes de los países y el cómo implementar o planear la implementación de SDMX para hacer que los datos sean más accesibles y para la utilización final de los usuarios. Tenemos a 4 representantes de países. Tenemos Colombia, Portugal, la India, y tenemos junto con esto una representación global en esta conferencia y lo que queremos lograr con ella. Así que esta será la última sesión del día y les quiero recordar que a final de la sesión la conferencia continuará el día de mañana, siempre a la misma hora, a las 9 de la mañana, hora de México, y solo para recordarles esto al terminar la reunión. Lo que he pensado hacer es quizás iniciar con la primera presentación. Estamos encantados de tener con nosotros a Juan Oviedo, quien hablará sobre la perspectiva de Colombia a nombre de DANE, que es la oficina de Colombia. Tiene experiencia internacional, Juan Oviedo, en la consultoría internacional, en los mercados y también en la gobernanza y la enseñanza. También tiene una posición académica en la Universidad de Rosario en Bogotá desde el 2005. Sin más que decir, voy a darle la palabra a Juan Oviedo para su presentación. Muchas gracias. Gracias, Marco, y bienvenidos sean todos ustedes, mis colegas desde Portugal, India y Malasia. Es un placer el compartir esta sesión con ustedes, pero lo que podríamos decir es cuáles son las experiencias principales y lecciones de la implementación del SDMX en Colombia, y quiero compartir algunas dificultades que enfrentamos durante este proceso importante, pero al mismo tiempo compartir con ustedes las buenas prácticas sobre esta muy importante área de intercambio de información. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y sé que Marco me informará que están viendo mi proyección en la pantalla en este momento. Para respetar el tiempo, hemos preparado a nuestro equipo aquí en Colombia para compartir estos mensajes que tratan de compartir la experiencia de Colombia en la implementación de SDMX, básicamente dentro del entorno del COVID. Bien, los contenidos de la presentación serán primero que nada el contexto, que consideramos que es muy importante para tener un pilar y un marco sólido para la apropiación y utilización de este tipo de intercambio de información y la interoperabilidad. Y esta es la razón por la que les vamos a mostrar el marco de información en el gobierno de Colombia que hemos implementado a lo largo de los últimos 5 años y que nos ha permitido tener un marco de referencia para la implementación del estándar SDMX. El segundo punto a destacar en mi presentación es que tenemos una serie de características generales para el modelo de integración del Sistema Nacional de Estadística y el intercambio de información.
y también destacar el marco de la interoperabilidad en el Sistema Nacional Estadístico de Colombia, que está integrado con 5 entidades públicas que brindan actividades, apoyo y presentaciones. Compartiremos los proyectos de interoperabilidad de nuestro país con estas 5 dependencias. Aquí tenemos algo que ha actuado como un marco facilitador en el enfoque gubernamental de la transformación digital y la interoperabilidad y los estándares para el intercambio de datos. En el caso de Colombia, hemos desarrollado durante el último año lo que llamamos la Plataforma Estatal Interoperabilidad, donde brindamos las herramientas con relación a todos los niveles del gobierno de Colombia para el intercambio de la información bajo el marco en la cual tenemos calidad, seguridad, seguimiento y un uso adecuado de la información. El segundo punto es lo que llamamos la arquitectura de la tecnología de la información. Y esto ha desarrollado como entidad pública una arquitectura para ver todas las prioridades del gobierno y al mismo tiempo cómo vamos a intercambiar la información entre las entidades públicas para hacer que la vida de los ciudadanos sea más fáciles en las distintas acciones y transacciones que tienen que llevar a cabo con el sector público. Y nuestro marco principal de integración, nuestro modelo de integración con el Sistema Estadístico Nacional, establece que al centro de esto tenemos la información estadística producida básicamente por la por la Sociedad Nacional Estadística de Colombia, y con esto compartimos y al mismo tiempo enriquecemos los registros administrativos y compartimos la información que producimos. Considerando esto, tenemos un intercambio seguro, un sistema de intercambio seguro que hace una muy limpia transacción de información, transferencia de información. Por ejemplo, información, la fuente de información en sus sistemas y otras entidades públicas que son las entidades que consumen esta información dentro del sector público de Colombia. Una vez que contamos con estas características principales, tenemos los proyectos de interoperabilidad y lo que ha producido el gobierno. Primero que nada, se tiene aspectos muy importantes sobre la estructura gubernamental y que procesemos el mismo nivel de desarrollo en el manejo de la información. Por eso, nuestro proyecto principal de implementación en SDMX es cómo es que vamos a auspiciar el uso de este estándar para obtener los ODS, desarrollar nuestra estructura actual que se fue desarrollada por la Oficina Estadística Nacional, y esta estructura nos ha permitido compartir las características principales de este proceso de intercambio de información a través de los distintos sistemas nacionales para obtener y lograr alcanzar las metas de los objetivos sustentables de desarrollo. Tenemos un sistema estadístico con el sector privado en el caso de Colombia, y con esto aún tenemos muchos temores en cuanto a la implementación y en las formas estandarizadas de intercambiar la información, que son una parte de una hoja de Excel y algunos de los puntos que hemos tenido dentro de los procesamientos de los servidores públicos. Esto tiene que estar acompañado por la Oficina Nacional Estadística en su implementación, y esto ha sido muy importante para auspiciar su implementación en el estándar SDMX
y tenemos la cultura de tener idealmente un tratamiento de la transmisión de datos para el logro, digamos, de la rendición de cuentas de los ODS. Y con este informe hemos recibido la información en la Oficina Nacional de Estadística y con ello iniciamos a ver y buscar cómo podíamos hacer y crear esta cultura del uso y la apropiación de la SDMX en el sector público y privado, tomando en consideración el compromiso que tenemos para alcanzar la Agenda 2030. Como ustedes pueden ver, hemos marcado 17 entidades dentro del sistema estadístico en el último año y en el 2021 hemos tenido una situación donde hemos capacitado a 6 entidades adicionales para la utilización y la implementación de esta herramienta. Como les decía anteriormente, este consiste del apoyo dentro de la Oficina Nacional Estadística, que es nuestra aliada, la importancia de la implementación de esta herramienta es el terminar con todos los áreas problemáticas que tenemos en los informes de las entidades para intercambiar las informaciones. Al mismo tiempo, necesitamos hacer muy claro la importancia del estándar de la plataforma SDMX y para ello tenemos múltiples informes y formatos y obstáculos en la implementación de estas herramientas de open access o gratuitas. Ahora, al mismo tiempo, hemos tenido algunas lecciones aprendidas con relación a nuestro proceso. La más importante es el tener un lenguaje común para poder tener las estructuras definidas de esta fuente de información. Y esto es muy importante en la implementación de el SDMX para también el informe que va a elaborarse con relación a los ODS. Todo esto tiene que tener una serie de acciones colectivas con las entidades públicas y tienen un papel muy importante a desempeñar para definir el uso y la apropiación de la SDMX y necesitamos continuar articulando nuestras capacidades sobre la utilización de estas herramientas e incrementar la apropiación del SDMX. Como pueden ver en esta gráfica, hemos tomado los mismos pasos para los ODS en el informe de data de los ODS y los de Colombia, donde, como hemos compartido anteriormente, es muy importante el entender que tengamos un entendimiento común para la recopilación de informaciones con el servidor web de SDMX y que esto lo integramos en una y con ello iniciamos para cumplir con una obligación, elaboramos un informe y permitimos la validación a través del servidor para todo lo que tiene que ver con la información que vamos a compartir con las Naciones Unidas y que tendrá que ser aprobado. Estos son algunos de los otros proyectos que tenemos y hemos utilizado como un ejemplo, haciendo muy claro los beneficios del estándar SDMX, que es básicamente cómo reportar de mejor forma todos los alcances logrados por la OSD y Colombia inició todo este proceso ante los miembros de la OSD y aquí hemos tenido un enfoque de las estadísticas a corto plazo, DSD, STS, PPI, CPI, las licencias de construcción y la manufactura de los indicadores a corto plazo, pero al mismo tiempo tenemos otros indicadores del mercado laboral, es DSD, LFS, infraanual, que esto ha sido
para responder sobre las actividades económicas de las características principales y también el informe de las, tanto mensualmente, trimestralmente, de las cuentas nacionales, en la información que producimos con los estándares de las cuentas nacionales. Y con esto nos ha permitido a la Oficina Nacional de Estadística el identificar y afinar nuestras capacidades con el estándar SDMX como una forma para los informes que cumplen con los indicadores de la OSD y son parte de nuestro Sistema Nacional Estadístico. Estamos con ello iniciando a crear una cultura del uso y apropiación del estándar SDMX con una serie de proyectos en común que tenemos en el Sistema Nacional Estadístico de Colombia. El primero de ellos es que contamos con un diferencial muy importante en el enfoque del desarrollo económico en base en una economía creativa, cultural y esto es a través de la información y el intercambio de la Orange Economy, los indicadores de Orange Economy que se producen en la Oficina Nacional sobre el sector de manufacturero, digamos, de tecnología, los servicios, el sector de servicios como parte de la economía creativa y cultural y tenemos distinta información, diversidad de información y por eso es que hemos empezado a implementar el SDMX como un eje en común para el intercambio de informaciones y perspectivas para todos los enfoques sistemáticos que se enfocan en el sistema de indicadores que nos lleva a una economía creativa y cultural. A otro importante proyecto es cómo estamos reportando, informando para obtener mejor información estadística sobre educación, ciencia y tecnología, que es parte de los objetivos sobre lo que hemos estado desarrollando en el último año y medio en este proyecto, donde tenemos una estructura sobre educación, ciencia y tecnología que nos brinda el marco de referencia de UNESCO y con ello estamos empezando a obtener una cultura de intercambio de información para nutrir y para mejorar la calidad de este sistema integrado de información, de intercambio de datos y todo lo que tiene que ver con la aplicación de la herramienta, el estándar SDMX. También tenemos el proyecto específico que podríamos decir que tenemos donde hemos empezado a desarrollar esto con todos los miembros y aliados del Sistema Nacional Estadístico y en los últimos meses hemos tenido un taller sobre el estándar SDMX en la segunda mitad del 2021. El objetivo es los países de la comunidad andina y países latinoamericanos y de África y el objetivo tendrá también como resultados un proyecto piloto con la participación de países para el informe ODS a través de la base global de datos SDMX. Esto es donde no solo queremos usar esto con nuestros aliados nacionales, sino el crear una comunidad internacional estadística que comparta las experiencias que hemos estado desarrollando, mejorando durante estos últimos años para hacer que su uso sea mucho más simple a través de la implementación del estándar SDMX. Muchas gracias, Luis, te agradecemos mucho. Creo que has hecho una excelente presentación y es una forma maravillosa de iniciar esta sesión y le agradecemos enormemente lo que nos ha compartido en la distribución, diseminación y el compartir la excelente experiencia que ustedes están teniendo en la capacitación dentro de todas las entidades locales, pero también para otros países y regiones, en otro continente incluso. Así que luego entonces estarán de acuerdo que habrá seguramente muchas preguntas. Yo ya tengo algunas, pero quizás deba
esperar hasta la sesión de preguntas y respuestas de esta sesión para tener más preguntas de parte de la audiencia y pueden usar la aplicación, la función de preguntas y respuestas en Zoom y podrán dirigir sus preguntas a los oradores para ser respondidas al final de esta sesión. Bien, antes de pasar a la siguiente presentación, he estado demasiado involucrado en esta conferencia, pero tenemos también algo que compartir del Departamento Estadístico del FMI y hemos sido parte del comité organizador de esta conferencia. Esto es porque no me presenté a los asistentes de esta sesión, pero quiero compartirles esto. Habiendo dicho esto, quiero pasar al siguiente orador. Ahora tenemos a la experiencia del Banco de Portugal y tenemos con nosotros a Filipa Oliveira. Ella trabaja en la unidad de distribución de información del Banco de Portugal. Filipa y su interés principal es la interpretación y las herramientas estadísticas para analizar amplios volúmenes de datos. Ella ha estado viendo el uso práctico de esta información. Así es que, Filipa, tiene usted la palabra. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Desde Portugal es un placer estar aquí y compartir con ustedes una aplicación del Departamento Estadístico de Portugal que ha hecho nuestra vida mucho más fácil cuando tenemos que compartir la información estadística básicamente con organismos internacionales. Con relación a mi agenda, hablaré sobre el contexto de nuestros objetivos y nuestra aplicación, lo que nos ha permitido hacer nuestros informes de manera muy fácil a través de la utilización de SDMX, los procesos y características, destacando cada una de ellas, al igual que las complicaciones que encontramos y el uso y lo que queremos mejorar en el futuro. Luego, entonces, la intención de este programa inició en el 2012. El plan se diseñó en el 2013 y en el 2014 empezamos la implementación del proceso para los informes a través del reporte de información estadística de Portugal para la estadística entre los distintos participantes, entre Eurostat, la OSD, y en un formato mucho más accesible. Luego, entonces, el sistema de información que centraliza la información estadística y los metadatos, porque varios de los, al igual que el uso del formato SDMX para darle estructura a la información. Todo esto se ajusta a un calendario estadístico. En este caso, tenemos un calendario centralizado para todos los informes estadísticos, no solo dentro del formato DMX, sino también para ver lo que hacemos con los organismos internacionales y las entidades a nivel nacional. Esto solo como un recordatorio. Vamos a hablar de algunos elementos que hemos analizado y lo veremos en más detalle. Primero que nada, un sistema de información tiene que ser accesible, intuitivo y muy fácil para los usuarios. También debe de tener un sistema de seguridad para la información. La seguridad es muy importante por razones de confidencialidad, es decir, para ser utilizado por usuarios internos. También debe de ser flexible para intercambiar y cambiar los perfiles. También una de las ventajas es la utilización de un sistema de conexión automática y de canales de comunicación para estar en contacto directamente con nuestra organización para que los usuarios a través de una sola interfase puedan hacer todas sus consultas y finalmente el calendario centralizado del cual ya les he hablado anteriormente. Con relación a las aplicaciones para los procesos y características, analizamos el informe con la importancia de las organizaciones internacionales para la diseminación de los datos del informe que nos brindan
lo que tiene que ver con toda la información estadística y también la generación anual de los eventos del calendario. Todo esto tiene que ver con lo que serán los siguientes años, la funcionalidad de la diseminación de datos, que tiene que ver con el compartir todo el sistema de informes y los sistemas que estamos produciendo con relación a los criterios estadísticos, los procesos automatizados para los informes de las entidades estadísticas sobre canales de comunicación como el SDI, por ejemplo, para el SDMX, también la inspección o la revisión de información estadística para todo lo que se reportó y también tenemos diferentes tipos de tener perfiles para accesar a los contenidos a los contenidos de la información estadística. Todas estas son funcionalidades que generan esto de acuerdo al calendario que hayamos establecido. Y también tenemos con esto vemos que todas las entidades entre las características están conectados y hay las reglas de los informes donde tenemos una serie de notificaciones, de correos electrónicos y de notificaciones. Pues esto, si alguna información estuviera faltante, tenemos este sistema de alertas y notificaciones para permitirles saber que la información no ha sido integrada o completada. El RIE es una forma simple y limpia de un acceso de interfaces integrado de distintos modelos, un modelo para cargar la información, para acceder al calendario o para consultar la base integral de datos, también para poder tener un contacto con la oficina para integrar y configurar la información y todo este sistema que nos brinda toda esta utilización de características o crear perfiles. También tenemos series temporales de administración eh, o bien cambiar las series anteriores, las alertas o notificaciones, los dominios estadísticos y también la manera de medir los resultados. En RIE tenemos dos distintos perfiles para los usuarios, las áreas administrativas y las áreas de las empresas o negocios. Todos estos son diferentes en las perspectivas de las áreas de negocios. Los administradores, los sistemas de administradores son responsables de la utilización de toda esta información, pues en la agenda requerimos la información de las áreas de negocios. Esto es parte de la implicación que tiene que ver con la adición de todo lo que tiene que ver con los inputs de información significativas. Por el otro lado, tenemos también que ampliar las series para elaborar los reportes, la sesión de creación de una serie temporal y el informe de creación con el dominio estadístico, los canales de comunicación y demás. Con esto podemos crear todo un flujo en base a un calendario y también un informe que se lleva a cabo en la sesión asociada. Finalmente se presentan estos informes. En esta podemos ver que el RIE es la aplicación donde tenemos un nivel de abstracción entre los informantes de la información estadística y los productores de esta información y todo esto va a organizar todos estos organismos que vienen de entidades externas. Con esto, las áreas de negocios extraen la información de nuestro sistema de información. Todo esto se tiene dentro de los archivos de RIE. Aquí podemos mencionar que ya tenemos uno de estos canales de información internacional con el sistema y lo conectamos directamente con los resultados obtenidos y actualmente tenemos un canal a través del cual podemos compartir la información. Después de un proceso de validación de los datos, entonces podemos compartir esto con la plataforma SDMX, el estándar SDMX, con entidades internacionales, como ya vimos antes.
Únicamente se tiene que checar el estatus de comunicación de este modelo con todo el reconocimiento de la recepción de los formatos, como lo hemos visto en este avance, y esto está muy fácilmente ubicado dentro de nuestro reconocimiento de datos. Con relación a las mejoras para el futuro, donde tendremos a tener mayor cantidad de canales internos sobre los sistemas para cargar la información. Las áreas y los negocios tendrán únicamente que incluir los datos y validarlos, incluir mayor cantidad de canales automáticos para otras instituciones, para la información de los todos los datos que se van a recopilar en los informes SDMX y después crear un registro interno SDMX para, por ejemplo, con esto podemos integrar todo el SDMX y para concluir, dentro de un sistema que permite que el informe y la información en una forma centralizada y compartirla de una manera donde utilizamos el estándar SDMX, que es flexible y muy fácil para el uso de los usuarios a través de ciertos procesos que podemos hacer los canales de comunicación. Y con esto, RI ha estado trabajando con este formato durante los últimos 2 años y esto ha hecho que todos los informes de SDMX sean mucho más simples y eso nos ha permitido tener y evitar muchas de las complejidades de nuestros usuarios con el uso del SDMX. De mi parte, hemos tenido el objetivo de compartir nuestras experiencias y si se tienen alguna duda, siéntanse libres de contactarnos. Gracias, Filipa, por una excelente presentación y estoy seguro de que habrá dudas para ver todas las distintas herramientas que usted ha compartido en una conferencia como esta. Como esta plataforma que nos permite hacer muchas funciones a través de este SDMX. Le agradecemos que esto ha compartido con nosotros el ejemplo de la interoperabilidad y ciertamente el compartir los datos como lo ha hecho el SB con ustedes. Gracias, Filipa. Tendremos preguntas para ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Estamos justos con el tiempo, entonces voy a pasar a nuestra tercera presentación. Esta presentación la dará Rashmi Sharma y ya está conectada. Rashmi es subdirectora del área de informática e innovación del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de India. La señorita Sharma ha desarrollado diversas soluciones de software, incluyendo aplicaciones basadas en SDMX y que han sido aplicadas en diversos países. El día de hoy, Rashmi nos hablará sobre la implementación de SDMX dentro del Ministerio de Estadísticas e Implementación de Programas de India. Entonces, ingeniera Sharma, le cedo la palabra. Rashmi, estás en mute. Ya vemos tu presentación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
El día de hoy les hablaré de la implementación de SDMX para nuestras cuentas de datos. Voy a hablarles acerca del proceso de diseminación de datos, al igual que de la aplicación de SDMX en el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de India, los casos de uso, al igual que las herramientas que usamos. El mandato de la Oficina Nacional de Estadística del MOSPI es ser un organismo descentralizado horizontal que esté al centro de las entidades públicas organizadas de manera vertical, al igual que los estados, y funcionar como su agencia nodal. Nuestro negocio se concentra en el desarrollo de planeación integral para el sistema estadístico del país y trabajamos con varias organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. En materia de diseminación de datos, tenemos un catálogo de microdatos. El DIID del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas ha desarrollado un portal de archivos de microdatos que está disponible en el sitio web del Ministerio como una DDI o una iniciativa de documentación de datos. La intención es poder ofrecer información como el de los máximos y los mínimos, al igual que el de la desviación estándar. Y estos microdatos que vamos recolectando en la aplicación están disponibles en la plataforma de datos estadísticos del gobierno. La visión del MOSPI es fortalecer el Sistema Estadístico Nacional de la India, al igual que proveer información en tiempo real para una mejor toma de decisiones y mejores prácticas de difusión, de diseminación. La NIIP o la Plataforma de Información Integrada Nacional es una plataforma unificada en la cual están disponibles datos de muy diversos sectores. A través de esta plataforma procesamos los datos que recolectamos en el Sistema Estadístico Nacional y utilizamos diversas metodologías estadísticas como los mapas, las tablas, entre otros, para poder obtener información a partir de los datos y compartirla. Nuestra visión es transformar India para que se convierta en un ecosistema de información basado en datos. La solución que buscamos para esto es la digitalización de la tecnología de información de datos y mediante la eliminación de duplicados y redundancias, al igual que una integración fluida. Nuestra meta es poder tener sistemas óptimos basados en datos que nos permitan hacer mejores planes. MOSPI está implementando SDMX en las cuentas nacionales como parte de un proyecto paralelo. Buscamos desarrollar procesos más eficientes para el intercambio de datos estadísticos. Firmamos un memorándum de entendimiento con Eurostat para obtener asistencia para el desarrollo del proyecto de SDMX para nuestras cuentas nacionales. También obtuvimos apoyo para utilizar SDMX en nuestra información trimestral. Estamos utilizando las herramientas SDMX siguientes: Windows Platform, SDMX Converter
que incluyen cierto nivel de asistencia y también estamos utilizando SNI Web Client. Después de la publicación de los estimados para el PIB, preparamos un archivo de Excel en CSV que sea compatible para ingresarlo a la estructura de datos SDMX. Estamos utilizando la base de datos SQL Server y utilizamos la herramienta de SDMX RI para poder validar la información en nuestra herramienta de SDMX Test Client. Finalmente pasamos a la visualización y esa información que obtenemos la diseminamos en formato SDMX. La Oficina Nacional de Estadística realiza encuestas de gran alcance de manera rutinaria para poder registrar y darle seguimiento a varios fenómenos socioeconómicos. Hasta que la plataforma SDMX se extienda a las encuestas socioeconómicas, no podremos tener toda la información que tenemos. Sin embargo, ahorita ya no tenemos un problema con la facilidad de uso de la información porque ya la mayoría está en SDMX. Actualmente, SDMX es una de las formas más eficientes para intercambiar información con otras organizaciones de investigación y con agencias internacionales que han estado utilizando este formato de datos para tener acceso al sitio de Mosby. La retroalimentación en general ha sido buena. Los desafíos a los que nos enfrentamos incluyen primero la conciencia. Para SDMX, o considerando que SDMX es un nuevo dominio, necesitamos que se genere conciencia con respecto a las ventajas que ofrece SDMX. Después, necesitamos fortalecer capacidades. Necesitamos organizar capacitaciones continuas para los oficiales gubernamentales y que así puedan entender los conceptos. Después, necesitamos rotar al personal para poder contar con más oficiales que tengan la capacitación suficiente en esta área. Los desafíos principales tienen que ver con el mapeo funcional de los parámetros según el sistema de codificación de SDMX. Hemos realizado esfuerzos sustanciales para poder contar con un sistema de SDMX robusto. En el futuro buscamos expandir el dominio de SDMX para estar a la par de otros países desarrollados. Queremos ampliar el uso de SDMX a las encuestas socioeconómicas, ofrecer capacitación constante para el desarrollo de capacidades, al igual que integrar esta plataforma en todas las agencias gubernamentales que generan indicadores estadísticos. Utilizamos la herramienta SDMX Converter para que la información pase de un archivo CSV al formato SDMX. El formato SDMX nos ayuda a cruzar datos de diversas fuentes, es decir, que podemos procesar varios archivos que están en formato Excel y pasarlos a CSV. Por otro lado, también podemos hacer un mejor arreglo de la información. La herramienta de SDMX se nos ayuda a hacer un mapeo en el back office y así tener una perspectiva clara de las cuentas nacionales y después exportarla a nuestra base de datos general. La arquitectura de nuestro sistema SDMX es la siguiente.
En la Oficina Nacional de Estadística solo utilizamos una herramienta de conversión para convertir los archivos al formato SDMX. Es un proceso muy sencillo y utilizando el mismo diccionario y el convertidor podemos obtener archivos en formato SDMX. Aquí en nuestro archivo de entrada es el siguiente, es un CSV y el formato de salida es SDMX. Otro de los enfoques para el arreglo de datos en SDMX es el siguiente. Los DSDs de la Oficina Nacional de Estadística se ingresan al sistema de procesamiento de SDMX y obtenemos las proyecciones trimestrales en formato SDMX. En este arreglo de SDMX ingresamos un DSD a una herramienta de asistencia para el mapeo. Ahí ingresamos ingresamos el diccionario a las estructuras de procesamiento de datos y después de mapear utilizamos el software del Test Client para probar los datos. Y después utilizamos nuestro servicio web. Después de explorar los datos con este servicio, exportamos la información. Esta es la estructura de almacenamiento de la información. Aquí ven una captura de pantalla de la herramienta de mapeo. Y aquí tenemos los flujos de datos de las cuentas nacionales. Aquí tenemos en nuestro dataset y por otro lado tenemos nuestro diccionario. Y podemos clasificar toda la información gracias al asistente de mapeo. Aquí vemos la información que nos arroja el asistente de mapeo. Y después tenemos la herramienta de Test Client. Podemos realizar diversas búsquedas. Dependiendo de la información que queramos, podemos definir un flujo de datos o hacer una selección de los datos a procesar y obtener los resultados en formato SDMX. Este es el resultado después de pasarlo por nuestro Test Client y utilizamos el servicio web que nos facilitó Eurostat. Ese es nuestro servicio web. Aquí vemos la herramienta de visualización para explorar los datos. Este es el flujo de datos y podemos ver los resultados o podemos definir parámetros dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, si queremos que la frecuencia sea trimestral y si queremos información de otros clientes disponibles, podemos aplicar los filtros aquí y los datos aparecen acá en la herramienta de visualización. Desde la herramienta de visualización podemos exportar la información a HTML o a SDMX. Este es nuestro archivo HTML. Muchas gracias. Antes de concluir, quisiera invitarlos a que vean en nuestro sistema de generación de información estadística y que también nos podamos intercambiar algunas ideas acerca de cómo capacitar mejor a nuestros funcionarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rashmi, por esta presentación tan interesante acerca del
proceso tan grande que realizan para procesar información estadística en India. Veo que hay algunas preguntas en el chat y quisiera saber si te puedes quedar un poco más, Rashmi. Sé que es muy tarde, seguramente es como medianoche en India, pero te agradecería si te puedes quedar unos cuantos minutos con nosotros. Nos estamos moviendo de un uso horario al otro, entonces pasamos de India a Malasia. Y esta es una presentación que nos va a dar la señora Yamalaya Jafar, al igual que de Siti Salwani Ismail. Creo que los dos ya están aquí en la llamada. Yamalaya va a dar la presentación. Yamalaya es experto en estadística del Departamento de Estadística de Malaya. Es responsable del desarrollo y limpieza de la base de datos de los sectores económico, social y demográfico. Yamalaya nos hablará acerca del primer paso que tomará Malasia para la adopción de una plataforma SDMX y que así podamos conectar las experiencias con aquella de India y que así haya avance y esperemos que este sea el primer paso de muchos por dar. Entonces, Yamalaya, creo que allá es muy temprano. ¿Ya estás aquí? No te veo. Ya te veo. Eso, la palabra, puedes compartir tu pantalla cuando gustes. Okay, we can see your presentation if you. Ya vemos su presentación. ¿Podrías ponerla en pantalla completa, por favor? Y ya te escuchamos. Hi everyone. Hola a todos. El título de mi presentación es El primer paso de Malasia hacia la adopción de una iniciativa de intercambio de datos estadísticos y metadatos. My presentation outline is as follows. I will first talk about overview of El índice de mi presentación es el siguiente. Primero hablaré acerca del Departamento de Estadística de Malasia, después de nuestro proceso estadístico, del primer paso hacia la adopción de los del SDMX y de los desafíos por venir. Overview of DOSM. DOSM was established in 1949 under the El Departamento de Estadística de Malasia fue inaugurado en 1949 y en ese entonces se le llamaba el Buró de Estadística. Solo se concentraba en comercio exterior y agricultura. En 1965, el Buró cambió de nombre para convertirse en el Departamento de Estadística de Malasia y forma parte del Departamento del Primer Ministro de Malasia. En ese momento empezamos a recolectar información acerca de asuntos sociales y económicos. En
En el 2018 se hizo una división dentro del Departamento de Estadística para separar los asuntos sociales de los económicos, y en el 2020, el 10 de marzo, el Departamento de Estadística de Malaya pasó nuevamente a ser parte de la jurisdicción del Departamento del Ministerio del Interior, que se enfoca en asuntos económicos. Esta es la organización del DOSM. El DOSM tiene 18 subdivisiones y 28 áreas operativas. Para producir datos estadísticos, el DOSM obtiene información a partir de la recolección de datos en sitio y después se procesan. Los censos los llevan a cabo entidades gubernamentales, al igual que del sector privado. Para responder a las necesidades que se presentan en cuanto a los datos, definimos los datos que se van a recaudar a partir de un acuerdo entre diversas contrapartes gubernamentales, entre ellas el Grupo de Planeación Interagencial y el Comité de Estadística del Ministerio del Interior. El objetivo es que los usuarios de los datos se vean reflejados en los datos estadísticos. Nuestros usuarios principales son organizaciones internacionales, al igual que la comunidad científica. El DOSM también ha firmado 35 memoranda de entendimiento. Para poder llevarlos a buen fin, hemos generado metadatos y que así los usuarios de datos tengan acceso a la información y que puedan usarla libremente. El proceso de generación de datos estadísticos se realiza en el DW o en el almacén de datos. En el almacén de datos tenemos una gran cantidad de información que ha sido compilada en materia económica y social, y ahora incluimos indicadores sociales. El trabajo del almacén de datos es facilitar un acceso sencillo y amplio a los usuarios según los requisitos y niveles de accesos permitidos. El objetivo es contar con un almacén de datos consolidado. El proceso de generación de información estadística del DW incluye 7 módulos que permiten la diseminación de datos. El primero de ellos es el que nos permite la recopilación, al igual que el compartimiento de la información con terceras partes. También tenemos módulos de analítica y visualización. Esta es la arquitectura comercial del DW. El DOSM realizó una iniciativa para poder construir un ecosistema de generación, procesamiento e intercambio de datos sólido. Lo que buscamos es que todo se pueda hacer desde una plataforma única.
El SDLM es el que comprende todas estas funciones en la cual llevamos a cabo las tareas de generación, gestión y diseminación de información. En el módulo de SDLM es donde hacemos la gestión de los metadatos desde el DOSM. El DW genera dos sistemas que a su vez se subdividen en 3 módulos que explicaré en la siguiente diapositiva. Como vemos aquí, además de los 3 módulos principales, tenemos otro módulo que es el de la gestión de datos. Vemos también los otros procesos que participan de cada módulo. En el módulo de alianzas para la generación de datos inteligentes, tenemos el registro de datos, al igual que la integración y el sistema de gestión SDP. En nuestro Data Lake tenemos la gestión de metadatos, la gestión de repositorios, gestión de datos activos y la gestión de alertas. Después tenemos el módulo de comunicación de datos inteligentes y finalmente el módulo de gestión, donde nos enfocamos en la seguridad de la infraestructura y la seguridad de los datos. El proceso detallado del módulo SDP son las siguientes. Primero, para el registro de datos, llevamos a cabo las siguientes tareas. Primero, el registro de los conjuntos de datos, al igual que la aprobación de los datos y su diseminación de acuerdo a la decisión del SMD. En la gestión de intercambios se hace la captura manual de la información, al igual que la captura en las plataformas de las otras oficinas involucradas. Y finalmente tenemos el de la gestión, el módulo de gestión de datos activos, donde realizamos 3 puntos clave. Gestionamos los metadatos, el repositorio, al igual que el hub. En los metadatos procesamos de todos esos datos que se convertirán en metadatos. En el repositorio vemos lo que concierne a la administración del lugar donde alojamos los datos y finalmente lo que concierne la gestión para su comunicación. Para la SDC, es decir, para la comunicación de datos inteligentes, llevamos a cabo 3 tareas, la de Insightful BI, la de descubrimiento móvil y la del laboratorio virtual. Para cada uno de estos, dentro de Insightful BI, desarrollamos un panel de control externo y uno interno. Para el descubrimiento móvil, hacemos un análisis somero. Después podemos trabajar con diversas variables, al igual que ver la información en los tableros y en el laboratorio virtual. Podemos accesar a través del directorio activo de DOSM y bajar el resultado. Los resultados de los análisis complejos solo se pueden hacer desde DOSM y utilizamos herramientas de inteligencia para que haya un control con respecto a la información sensible que se imprime. Los SDMX y el apoyo que ofrecen para StatsDW consisten en los siguientes. Primero tenemos la colección de información, al igual que la modernización
de los procesos para poder y compartir datos y metadatos con otras agencias. También revisamos las estructuras de los datos y de los metadatos y revisamos el proceso de intercambio de información. SDMX se participa de una gran cantidad de actividades estadísticas, incluyendo la recolección, registro, recuperación y validación de datos. También nos ayuda para la difusión de datos a través del descubrimiento de datos, de la búsqueda y del portal de datos, al igual que para la creación de un repositorio de metadatos para contar con una buena gestión y facultades de búsqueda. Ahora los desafíos. Para producir información integral, necesitamos que todo el ecosistema de datos nacionales sea robusto. Por eso es que estamos trabajando con las 9 entidades que son las que generan datos estadísticos y que son los que tenemos que integrar. Otros de los desafíos son los de la estandarización, el de la calidad y también la calidad de los metadatos. En materia jurídica hay información privada o confidencial que necesitamos evaluar cómo procesar. SDMX busca mejorar la disponibilidad de datos estadísticos y de metadatos para los usuarios. El DOSM, a través del DW, busca facilitar el acceso a la información y la optimización de tecnologías. También busca ofrecer información de alta calidad, al igual que metadatos para sus usuarios. The demand for the statistic and information for evidence-based policy has significantly increased. Hemos incrementado los esfuerzos por aprobar políticas públicas que nos faciliten la gestión de los datos. Estamos buscando mejores formas de gestión de una mayor cantidad de datos, al igual que de aprovechar las tecnologías en el marco de la revolución tecnológica que vivimos. El gobierno ha manifestado su voluntad para que el sistema sea mucho más sólido y que así se pueda generar y garantizar la difusión de datos estadísticos. El gobierno malayo ha lanzado una iniciativa para haya una mejora sustantiva del cuerpo de generación de datos estadísticos nacional, tal como ya lo mostré en mi diapositiva. De cara al futuro, queremos desarrollar estructuras homogeneizadas de SDMX en sistemas de gestión de metadatos y estadísticas para nuestro almacén y para así contar con un mejor manejo y que ese sea el primer paso para la adopción de SDMX como un estándar. Después, establecer parámetros con respecto a la adopción de procesos del estándar SDMX. En tercer lugar, adoptar el estándar de diseminación para la información estadística publicada por el DOSM. Y finalmente, fortalecer las capacidades del personal del DOSM en el uso del estándar SDMX. Con esto termino mi presentación. Gracias. Nice overview. Ha sido una presentación muy integral sobre lo que ha sido el estándar SDMX y su implementación en Malasia. Es decir, creo que esto no es realmente los primeros pasos, sino creo que está muy bien encaminado
y ha sido maravilloso ver este desarrollo. Bien, creo que solo nos quedan 5 minutos para las preguntas y respuestas. Quisiera tener un poco más, pero veo algunas personas en el chat con ciertas preguntas. Y Gemalaya, ¿podría usted quitar la pantalla que está compartiendo? Y solamente un recordatorio sobre las preguntas que tengo en el chat sobre facilitación en las encuestas que se llevan a cabo con el estándar SDMX y lo que estamos viendo en la conferencia global sobre formas para los desarrollos y servicios en las organizaciones que utilizan el SDMX. Así es que es para asegurarnos de que la organización puede hacer y tendrá una presentación el jueves sobre todo esto. Así que realmente no, estoy ahora abriendo el chat para las preguntas y veo unas preguntas sobre la sesión de lo que tenemos que hacer aquí y donde tendremos una sesión general para los oradores y esto estará diciéndonos que todo está muy claro para ver una forma sensata de avanzar y el tema es cómo este instituto tiene estos altos niveles de desarrollo dentro de sus oficinas y cómo llevar este trabajo hacia adelante. Y el último tema sobre esta pregunta es cómo obtienen este apoyo de alto nivel de otras agencias y dependencias del Sistema Nacional Estadístico para que, cómo logran ustedes que trabajen en conjunto. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde hay mucha resistencia sobre el intercambio de datos a través de pasar de las hojas Excel a los formatos SDMX y otras agencias y otros actores dentro de su agencia y otras que participan en esta dimensión de los usuarios. No sé si alguno de ustedes quisiera tratar de responder a esta pregunta. Si estás de acuerdo, Marco, yo podría arrancar. Bueno, yo creo que la clave de un sistema nacional estadístico, el centro, es de gran apoyo para hacer que las personas se involucren en el intercambio de información y poder ver que sí es todo un trabajo muy que puede ser pesado debido al proceso a cubrir, como usted estaba mencionando, por ejemplo, en cómo hacer todos los reportes SDMX y normalmente las oficinas estadísticas colectan la información para por ejemplo, para la economía creativa y cultural sobre la ciencia y tecnología y el sector educativo. Es decir, junto con esto podemos ver estas enormes bases de datos del sistema educativo. Por ejemplo, 10 millones de niños y niñas que están iniciando la educación básica o la educación secundaria. Cuando empezamos a ver este tipo de áreas y describimos y tenemos cierta serie de indicadores, tenemos que esperar para ver una forma de cómo tener una guía de información potencial y poder ver los verdaderos beneficios de CDMX. Al mismo tiempo, quiero decir, el tener una buena utilización de todos los datos que se reportan en Colombia. Y esto fue de gran apoyo para hacer un mensaje muy claro, para hacerlo también mucho más fácil en cuanto al proceso de cumplir con todos los elementos que tenemos que desarrollar con la fuente, con nuestras fuentes estadísticas. Creo que esto nos brinda una cierta perspectiva del proyecto y ha sido muy útil que las personas se den cuenta de lo útil que es el estándar SDMX y su implementación. Gracias. Quiero hacer una referencia con el convencer a todos los actores relevantes de que esto es una herramienta muy positiva. Es decir, no es específico de los problemas que queremos resolver. Creo que el problema es convencer a otros
para que sean parte de esto. Y creo que eso es lo que es más difícil y es todo un reto. Y creo que usted lo ha puesto muy bien. Ahora, ¿habría alguna otra experiencia a compartir de algún otro de los oradores? Si no es así, déjenme hacer una pregunta específica hecha por Neil para Rashmi y tiene que ver con si en el caso de la India están tomando en cuenta únicamente las cuentas nacionales o si están participando en algún otro tipo de dominio. Sí, es dentro de nuestro plan para las cuentas nacionales y el sector empresarial. Esto es los datos estadísticos nacionales que son parte de toda nuestra línea de información. Bien, esto tiene que ver con lo que son los sistemas nacionales de datos y otros tipos. Estamos tratando de mapear el curso. Esto es lo que no estamos teniendo prácticamente en cuanto a la información recibida. Estaremos seguros de tener una continuación de esta conversación sobre la aplicación del estándar SDMX. Tenemos otra pregunta para Dane de Luis Romero y queremos preguntar a los representantes cuántas personas trabajan en el estándar SDMX, tanto para usted como para la India, y cuál ha sido la implementación práctica. Nosotros tenemos de 4 a 5 personas trabajando y además utilizamos los servicios de otros 4 estadísticos. Los estadísticos preparan el grupo de datos para que el Departamento de Tecnología de Información convierta toda esta información en información SDMX. Bueno, obviamente es una buena cifra, pero es un compromiso para la organización para poder asignar los recursos necesarios para que sean parte de quienes se involucran en el trabajo. Filipa, la veo en la pantalla nuevamente. En mi equipo en Portugal tenemos alrededor de 3 administradores de sistemas que trabajan con el estándar SDMX para la integración de toda esta información, pero todos los servicios y los informes. Así que tenemos a varias personas que trabajan con el SDMX. Ahora es más para aspectos más detallados, preguntas técnicas. Trabajamos con el Departamento de Tecnología de la Información y el equipo que tenemos ahí. Así es que sí, contamos con todo un equipo. Bien, son algunos tecnicismos que tenemos que ver con el departamento que a veces tienen un mayor involucramiento. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Algo más que tenemos para nuestros oradores? Esperaré unos segundos. No veo. En el caso de Colombia somos 4 personas que estamos dedicados a la implementación de SDMX. Son limitados en recursos humanos, pero que usted ha mencionado, la definición de la claridad de la información es muy útil y con ello tenemos, por ejemplo, alguien del área de ODS y también tenemos personal del sector de tecnología de información y tenemos otros que atienden otros temas. Y bueno, el equipo, el personal es parte de este equipo y tenemos 4, pero es importante destacar. Lo importante es la plataforma. Las herramientas son las que son importantes
y hacemos una clarificación a todos nuestros aliados que es muy fácil de entender y apropiarse de la forma para publicar e intercambiar la información final de la información estadística con la que contamos. Gracias, Juan, por compartir. Pues obviamente tiene que ver con los recursos que son necesarios para poder cumplir con las necesidades de manera exitosa. Por supuesto, necesitamos los analistas de negocios, los expertos en tecnología de información. Y sí, por supuesto, hay que aplicar los recursos que eventualmente se van a beneficiar de todos estos esfuerzos. Y como ustedes están definiendo en la presentación, tiene que ver con los otros oradores. Quizás tengamos una última pregunta. No sé si esto, no sé si esta es una pregunta sobre la implementación del SDMX. Así que, ya que estamos muy tarde, voy a cerrar esta sesión y con ello quiero agradecer a nuestros 4 oradores por el tiempo que nos han brindado y por compartir con nosotros su experiencia en la organización, en los estudios estadísticos. Ha sido excelente y ha sido muy bienvenida su participación. Y también quisiera agradecer a todos los asistentes que han estado con nosotros hasta ahora. También quiero recordarles que la conferencia que concluimos ahora tendremos todavía 2 días más. Mañana iniciaremos nuevamente a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, para conectarnos a los links que ya les han sido proporcionados. Y bueno, este era una liga para el grupo específico de trabajo número 2. Así es que con esto, una vez más, muchas gracias y nos veremos muy pronto, esperamos, y muy buena suerte para todos ustedes en este evento sobre el estándar SDMX. Muchas gracias y hasta luego.